Para comenzar, les quiero hacer una pregunta. ¿Están cómodamente sentados? ¿Se sienten cómodos esta mañana? Bien, para comenzar, les invito a hacer el siguiente ejercicio. Yo les voy a pedir que cuando yo les dé la orden, usted se va a poner de pie y le va a dar la mano a la persona más cercana que tenga. ¿De acuerdo? Pero se va a poner de pie. Lo que yo voy a hacer es que lo voy a invitar a que usted se salga de su comodidad en la que hoy está, para que se ponga en pie y le dé la mano a la persona más cercana que usted tenga. ¿De acuerdo? Bien, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Póngase de pie y déle la mano a la persona más cercana que tenga. Bien, ahora que los hice salir de su comodidad, les invito a que puedan tomar asiento. Está más que claro lo que hoy voy a hablar, ¿cierto? ¿Quedó claro lo que voy a hablar hoy? ¿El mensaje que traigo para hoy? Hoy día traigo el mensaje acerca de la comodidad. La comodidad. Les invito a ir al libro de Números. Números capítulo 32. Para introducir un poco acerca de lo que está sucediendo aquí en este pasaje, y antes que entremos a leer la Biblia, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Aquí, en este pasaje, estaba a puertas. A puertas. Es decir, que estaba el Jordán aquí, estaba el desierto, y aquí estaba la tierra de Canaán. Ellos estaban justamente aquí, a puertas, a punto de cruzar el Jordán. ¿Qué significaba que ellos cruzaran el Jordán? ¿Qué significaba para los israelitas que ellos cruzaran el río y entraran a la tierra prometida? Les significaba a ellos que iban a entrar a una batalla, a una guerra constante. Porque al otro lado habían gigantes, habían pueblos que eran mucho más grandes que ellos, que los israelitas, y por lo tanto ellos estaban conscientes de que al momento de cruzar el río, ellos iban a entrar a una guerra constante. Pero ¿qué ocurre aquí? Ellos estaban ahí, en el límite, a punto de cruzar. Nosotros sabemos que son 12 tribus, pero 2 de las 12 tribus, en este pasaje, le pidieron a Moisés no cruzar el río. No cruzar e ir a la guerra. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ellos le pidieron esto a Moisés? Veamos, el versículo 1, Números 32, versículo 1, dice: Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron, pues, los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar, y a los príncipes de la congregación, diciendo: Atarón, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Versículo 5. Por tanto, dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. ¿Vieron la petición que le hicieron estas 2 tribus? No nos hagas pasar el Jordán, le dijeron a Moisés. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Versículo 1. Dice: los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galad, y les pareció el país lugar de ganado. Ellos tenían muchos bienes, tenían mucho ganado, dice aquí este versículo. ¿Y qué pasa? Que vieron la tierra donde estaban habitando, ¿cierto? La tierra que estaban ahí, y dijeron: oh, esta tierra no es de provecho. Aquí nosotros nos podemos quedar y es perfecta para nosotros. Es perfecta para que nos quedemos con todos nuestros bienes que tenemos, con todo nuestro ganado.
Versículo 2. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo, versículo 4. La tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado. ¿Qué mejor? Es tierra de ganado. Y tus siervos tienen ganado. Oh, qué coincidencia. La tierra de ganado y tenemos ganado. ¿Qué mejor? Versículo 5. Por tanto dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Lo que yo veo aquí, hermanos, por qué ellos le hicieron esta petición a Moisés, es simplemente porque ellos estaban cómodos. Estaban cómodos donde están. Y es obvio del por qué no querían cruzar la tierra. ¿Para qué iban a cruzar la tierra? ¿Para qué iban a ir a esforzarse a pelear, ¿cierto?, con los gigantes, con los pueblos que eran mucho más grandes que ellos? Si ellos aquí estaban cómodos, ¿para qué iban a cruzar? Es obvio, ¿cierto? O sea, pónganse en el lugar de esas personas. ¿Para qué vamos a cruzar si aquí lo tenemos todo? Si aquí estamos cómodos. Esto muchas veces pasa, hermanos, en la iglesia. La comodidad en la que estamos inmersos muchas veces. Les invito a ir al libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3, del versículo 14 en adelante. Apocalipsis, capítulo 3, versículo del 14 en adelante. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Como bien les dije, hermanos, esta comodidad en la que están inmersas estas dos tribus, muchas veces nosotros, la iglesia, estamos en esta comodidad. Estamos cómodos. La mayoría de nosotros, hermanos, la mayoría de la iglesia en general hoy en día, posee muchas cosas. Tiene muchos bienes. Una buena familia, un buen auto, una buena carrera, un buen sueldo. ¿Y qué ocurre? De que muchas veces nosotros estamos inmersos en esa comodidad, ¿cierto? De esas cosas que nos ha dado el Señor. Así como ocurrieron con estas dos tribus que no querían cruzar el río y no querían ir a la guerra, no querían ir a batallar. ¿Qué produce esto? Esto es lo que yo voy a hablar hoy. ¿Qué produce la comodidad en la que muchas veces nosotros estamos inmersos? ¿Qué produce la comodidad? Produce tres cosas. Produce egoísmo, produce desánimo y como consecuencia produce pecado. Volvamos a Números. Ese va a ser nuestro pasaje. Números 32. Entonces, lo primero, la comodidad produce egoísmo. Versículo 6. Veamos cómo le responde Moisés. ¿Qué le dice Moisés? Versículo 6. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Qué mejor respuesta? ¿Irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Es justo o no es justo que ellos se queden ahí mientras los otros iban a pelear al otro lado? ¿Es justo o no es justo? Claro que no es justo. Lo primero que yo veo aquí en estas dos tribus que provocaron o que le produjo su comodidad es egoísmo. Egoísmo en dos áreas, hacia dos frentes. Primero, hacia Dios.
Claro, ellos tenían muchos bienes, como yo les venía diciendo, muchas cosas, ganados, y estaban cómodos. Y por consiguiente dejaron de estar en la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios para el pueblo? Que ellos fueran a la tierra, como ya el Señor les había prometido eso desde Abraham, ya venía prometiéndole eso, y dejaron de estar en la voluntad del Señor. ¿Por qué? Por estar inmersos en su comodidad. Les invito a 1 de Timoteo 6:9. 1 de Timoteo 6:9. Primera de Timoteo 6:9 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Esta comodidad en que estaban estas dos tribus hizo que amaran más su propio bienestar, su propia comodidad, en vez de estar peleando la batalla por el Señor, y en vez de estar donde deberían, en lo que deberían realmente estar pensando, que es ir a conquistar la tierra. Primera de Corintios 10:6. Dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Entonces, lo primero, hermanos, que produce la comodidad es egoísmo. Como yo les dije, en dos frentes. El primer frente es hacia Dios. Se alejaron de la voluntad de Dios y están fuera de ella. Segundo, hacia sus hermanos. Claro, era el quedarse en ese lugar y el que las otras 10 tribus fueran a pelear solas es un pensamiento bastante egoísta, ¿cierto? E injusto. Romanos 12, del 9 al 15. Dejaron de pensar en sus hermanos, dejaron de pensar en su entorno y solamente en el yo, en mis necesidades, en mi comodidad, yo. Romanos 12, del 9 al 15. Dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Primero entonces, hermanos, la comodidad produce egoísmo, el yo. Mi necesidad es primero. Y eso ataca dos frentes. Primero es el Señor, primero es Dios. Dejamos de agradarle a Él, dejamos de estar en su voluntad. Y segundo, nos despreocupamos por nuestros hermanos. Solo yo. Y dejo de pensar en el resto, en cómo está mi hermano, en cómo le afecta a mi hermano. Volvamos a Números. Números 32. Lo segundo que produce la comodidad, produce desánimo. Versículo del 7 al 9 dice, mejor leamos del 6. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? El 7. ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel
para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Versículo 8. Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades, Barnea, para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol, y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viesen a la tierra que Jehová les había dado. La pregunta es, aquí se mencionan solamente las 2 tribus. La siguiente pregunta, ¿cómo deben haber reaccionado las otras 10 tribus ante lo que estaba pasando aquí? Es una buena pregunta. Yo me la hice cuando estaba estudiando esto. ¿Cómo deben haber reaccionado? Aquí Moisés les hace una comparación y les muestra y les hace recordar lo que hicieron sus padres, porque esta era la segunda generación de israelitas que estaban en el desierto. La primera ya había muerto. Miren, vamos a Números 13, para que entendamos cómo deben haber reaccionado ellos y qué es lo que produjo esto. Números 13. Números 13, del 27 al 33. Aquí es cuando habían vuelto ya los 2 espías. Cuando el Señor mandó 2 espías a la tierra de Canaán para que vieran la tierra, y aquí ya habían vuelto a dar las noticias. El 27. Y les contaron, diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Nehueb, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo, subamos luego, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. El 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Mire el capítulo 14, versículo 1. ¿Cómo respondió la congregación a estas noticias que le dieron los espías? Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿Se fijan, hermanos? Esta seguramente debe haber sido la respuesta de las 10 tribus restantes. Un desánimo. El egoísmo, por querer conservar mi comodidad, por querer estar siempre bien yo, con mi familia, o yo que soy soltero también, provoca un desánimo en mi entorno cristiano. Mateo 18. Mateo 18. Mateo 18, del 6 al 7. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mire el versículo 7. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo.
Hay de aquel hombre quien hace tropezar a su hermano. Muchas veces ocurre eso en la iglesia. Por querer conservar mi comodidad, por querer ser egoísta y no preocuparme y no saber lo que va a provocar en mi entorno, provoca desánimo. Desánimo. Y eso, hermanos, déjenme decirle que es pecado. Es un pecado grave. Para que sigan su ejemplo, obviamente. Seguramente el resto del pueblo debe haber entrado en duda, debe haber dudado, así como lo vimos con sus padres. Deben haber entrado en duda. Claro, ¿por qué no? Si ellos pueden quedarse aquí en su comodidad y no cruzar el Jordán para ir a pelear, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? ¿Por qué nosotros no nos quedamos aquí con ellos también? Lo más probable es que esa haya sido su reacción. Como yo les dije, lo que provocó esto es simplemente duda y que las demás tribus se estancaran y dudaran. Miren, 1 Corintios 10. 1 Corintios 10. Primera de Corintios 10, versículo 31 y 32. Perdón, del versículo 32 al 33. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas que agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Muchos aquí pueden dar miles de excusas, y muchas de ellas válidas también, acerca de, oye hermano, ¿tú por qué no vienes al instituto bíblico? No, por esto, por esto. Y siempre son por cosas del mí, del yo. Pero no saben que esas cosas están creando un efecto negativo en su hermano, que sí quiere servir al Señor, que sí quiere cruzar el río, que sí quiere ir a pelear la batalla por el Señor. Oye hermano, ¿tú por qué no vienes a la iglesia los domingos? Hermano, ¿por qué no participas en la reunión de matrimonios? Siempre, la comodidad que produce egoísmo y como consecuencia desánimo en nuestro entorno cristiano, en nuestros hermanos. Volvamos a Números. Entonces, la comodidad hemos visto que produce egoísmo, produce desánimo. Y lo tercero, la comodidad produce pecado. Nuevamente, ¿se acuerdan que el egoísmo era en dos frentes? Primero era hacia Dios y segundo, hacia nuestros hermanos. Ahora, el pecado, ¿hacia qué frente va a ser? También. Primero, hacia Dios y segundo, hacia nuestros hermanos. Primero, produce pecado ante Dios. Miren, el versículo números 32, versículo 10 al 12. Dice, y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba, la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Versículo 12, excepto Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, y Josué, hijo de Num, que fueron perfectos en pos de mí. El 13, y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Esto es lo que ocurrió en la generación anterior de los israelitas, no en lo que está ocurriendo aquí. Entonces, el primer pecado es ante Dios. Mire, veamos Mateo 22, 37. Mateo 22, 37.
Leamos del 36. Dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el primer pecado es ante Dios, el egoísmo, el ya no querer estar involucrado, el ya no querer ser parte de la conquista, el ya no querer estar peleando por el Señor. Porque bien sabían los israelitas que al momento de conquistar la tierra, toda la gloria era para el Señor, siempre. Toda la gloria es para Dios. Entonces, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el primer pecado. Primera de Corintios 9. Primera de Corintios 9. Esto, hermanos, es lo que nosotros deberíamos estar pensando siempre. Este debería ser el centro de nuestra vida. 9:18. Así como para el israelita era el cruzar el río, cruzar el Jordán e ir a pelear y a ganar la tierra y darle la gloria a Dios, este debería ser nuestro centro, nuestro pensamiento. No perderlo nunca. 9:18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, ni a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Como bien les dije, siempre las 12 tribus de Israel deberían estar pensando en eso, en ese momento. En cruzar el río y ir a conquistar la tierra. Ellos sabían que si ellos ponían la fe en el Señor, sabían que la tierra sí o sí iba a ser de ellos. Pero sin embargo, la comodidad de 2 tribus provoca esto. Provoca egoísmo y provoca desánimo en los hijos de Israel. Así como muchas veces produce eso en nosotros. Nuestro egoísmo. El yo, el querer estar bien siempre, el no salirme de mi zona, y el no preocuparme por los demás, no saber que tal vez uno lo hace sin querer, o no lo hace con esa intención de dañar al otro. Y así como lo hicieron las 2 tribus, ellos no quisieron dañar a los demás, simplemente querían ver su comodidad, pero no sabían que eso estaba provocando un desánimo a los demás, y como estamos viendo ahora, pecado. Pecado grave. Entonces, produce pecado. Produce pecado. Ante Dios, como vimos recién, y ante sus hermanos. Primera de Corintios 8. Un poco atrás. Primera de Corintios 8, del 10 al 13. Dice: porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, a la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y en
Es más o menos lo que ocurrió lo que está ocurriendo en Números. Si ellos se quedaron aquí, ¿cierto?, cómodos, para evitándose, ¿cierto?, el tema de ir a la guerra, ¿por qué los demás no iban a hacer lo mismo? 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Qué pasa con aquellas personas que sí quieren servir al Señor? ¿Qué pasa con aquellas personas que sí quieren estar involucrados, pero lo ven a usted, que está en su comodidad, que no quiere moverse? Hermano, vamos al instituto. Hermano, vamos a la reunión. Hermano, venga el domingo. Y excusas. Y estamos ahí, cómodos. Seguimos nuestra religiosidad. Pero ¿qué pasa con los otros? ¿Qué pasa con los que sí quieren servir al Señor, los que sí quieren los que sí quieren cruzar el río y ir a pelear la batalla por el Señor y darle la gloria a Él? Eso es lo que debemos reflexionar. Observemos el ejemplo de Pablo. Veamos el ejemplo de Pablo. Filipenses 3. Filipenses 3, en el versículo 4. Está hablando Pablo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Versículo 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes en Él en su muerte. Si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si lo logro hacer aquello, por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Versículo 15. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. El versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad que a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo nos dejó su ejemplo. Dice que cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Eso es lo que debemos reflexionar acerca de nuestra condición en la que estamos con el Señor ahora. Cada uno, porque cada uno va a dar cuenta del Señor de sí mismo, no de la iglesia, no del pastor, no del hermano. Cada uno va a dar cuenta de sí ante el Señor. Y si usted está cómodo en su vida, debería reflexionar. Está bien, estar cómodo no es malo, obviamente. Pero, obviamente, el no estar involucrado en lo que el Señor quiere y el quedarse estancado en un lugar, Señor, yo aquí estoy bien. Yo estoy bien aquí, no sé, viniendo todos los domingos a la iglesia, tal vez. ¿Estoy bien, Señor? Déjame aquí nomás. No permitas que yo pase más allá. Déjame aquí nomás.
Muchas veces le dejamos esas cargas a las personas que no deberían llevarlas. Y yo lo veo en nuestro pastor. Lo veo en nuestro pastor. Él es una persona que casi lo hace todo en la iglesia. Y lleva una carga tremenda, porque casi lo hace todo. Y él solo está cruzando el río, él solo está yendo a pelear. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con cada uno de nosotros? ¿Qué estamos haciendo por el Señor? Miren cómo llama Pablo a estas personas que son cómodas. Miren, Filipenses 3, ahí mismo estamos en Filipenses 3, versículo 18 en adelante. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, yo aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, que solo piensan en sí mismos, en estar bien, en estar cómodos. ¿Cómo lo llama Pablo? Los llama enemigos de la cruz. Así los llama a esas personas, que están haciendo tropiezo, que son egoístas y desaniman a las personas que sí quieren servir al Señor. Para concluir, ¿quiere usted seguir estando cómodo? ¿Quiere usted seguir siendo egoísta por mantener su comodidad? ¿Solamente pensando en usted mismo? Recuerde que la comodidad trae consecuencias. Trae consecuencias la comodidad. Está siendo un enemigo de la cruz. Así lo declara Pablo, un enemigo de la cruz. Dios quiere que salgamos de nuestra comodidad, que nos levantemos en la silla en la que nos sentamos cada domingo y crucemos el Jordán. Así como quería que todas las tribus cruzaran el Jordán y fueran a conquistar la tierra. Era de ellos. Que nos involucremos donde deberíamos estar. ¿Dónde deberían haber estado las 12 tribus? ¿Dónde deberían haber estado? Al otro lado del Jordán. No deberían haberse quedado ahí. Al otro lado. Estar peleando, estar en la guerra. Ahí es donde quiere que el Señor estemos. Crucemos el Jordán, crucemos el río y comprometámonos con el Señor. La comodidad trae consecuencias. No tan solo para nosotros, para el Señor y para nuestros hermanos. Filipenses 1:27. Esto es lo que quiere el Señor de la iglesia. Y esto es lo que quería también el Señor en el pueblo. Números, como lo vimos hoy. Filipenses 1:27. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros, de nuestra iglesia. Que salgamos de esa comodidad en la que estamos inmersos hoy. Que nos levantemos de ese asiento así como lo vimos al comienzo. Como lo hicimos al comienzo todos. Levantándonos de la comodidad en la que estamos, de ese asiento. Y cruzando el río. Les invito a inclinar su rostro, hermanos, para terminar en oración. Gracias, Padre, por su...